Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo TAP de evaluación de proyectos. El tema de hoy es analizar las tasas de descuento que pueden haber en un proyecto de inversión. Vamos a ver un poco de la rúbrica que ustedes tienen para esta segunda entrega. Esta parte de la tasa de descuento, pues es una buena parte de lo que ustedes tienen que entregar. Acá tenemos la rúbrica. Y a partir de ese cálculo de lo que vamos a hacer hoy, que es el cálculo del costo de la deuda, el cálculo del costo del patrimonio y el cálculo del WACC, pues ustedes ya van a poder hacer ese cálculo en métodos de decisión financiera. En este caso, tienen que calcular el BPN, TIR, relación beneficio-costo, y el payback o periodo de recuperación de la inversión. Esos temas ya sus tutores se concentrarán un poco más allí en estos métodos. Y hoy pues vamos a revisar todo el tema de la tasa de descuento. Entonces, allí en el chat les van a ir dejando el link para que ustedes pongan su asistencia, por favor. Las dudas también que tengan, por favor, las pueden ir dejando allí para que nuestros productores del estudio nos vayan ayudando con esas preguntas. Y pues arranquemos con el tema de hoy, que es la tasa de descuento en un proyecto de inversión. Como veíamos en sesiones pasadas y seguramente ya lo han conversado también en sus cursos con sus tutores, pues yo tengo que partir de unos supuestos económicos, de unos estudios de mercado, técnicos, administrativos, legales, para saber cómo va a funcionar ese proyecto, o en este caso, como lo estamos haciendo con una empresa que ya está en marcha, pero que está proyectando a futuro unas cifras. Entonces, nosotros tenemos ese flujo de caja proyectado, ¿cierto? Y con ese flujo de caja proyectado, conocemos una inversión inicial de la que estamos partiendo y una generación futura de caja. Esa generación futura de caja pues va a salir de las ventas proyectadas, de los costos proyectados, de cuál es la reinversión que yo hago en el capital de trabajo, cuál es la reinversión que yo hago en los activos fijos, y allí voy a tener ese dinero disponible. Ese flujo de caja, como ya lo habíamos hablado en la sesión pasada, pues es el más importante para poder determinar esos métodos de decisión financiera. Este flujo de caja libre es a partir del cual nosotros calculamos esos métodos de decisión financiera. Pero sucede algo. Yo tengo acá en el momento cero una inversión en el proyecto y tengo a futuro unos flujos de caja proyectados, un dinero que me va a generar ese negocio, ese proyecto que yo voy a poner en esos años futuros. Aquí la pregunta es, ¿a qué tasa voy yo a descontar esos flujos de caja futuros? Entonces, aquí es cuando entra la tasa de descuento. Esa tasa de descuento, entonces, es ese costo financiero, ese costo que tienen los recursos que yo tengo invertidos en ese proyecto, y que para saber si ese proyecto es viable o no, pues yo tengo que poner esos flujos futuros, ¿cierto? En términos de los precios de hoy. ¿Para qué? Pues para saber si la inversión inicial que hago hoy es superior a esos flujos futuros o es inferior a esos flujos futuros que yo estoy generando. Lo ideal, obviamente, es que yo hoy invierta 100 pesos y a futuro reciba 150, 200 pesos. Quiere decir que estoy generando una utilidad para esos inversionistas y en general para ese proyecto. Entonces, esa tasa de interés a la cual yo traigo estos flujos futuros al momento de hoy es lo que nosotros conocemos como la tasa de descuento. Para ello, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué es importante conocer? La estructura de capital que tiene ese proyecto o que tiene esa empresa, si estamos hablando de una empresa en marcha. ¿Qué es la estructura de capital? Sencillamente, cómo se financia. También estructura de financiación, la podemos conocer. ¿Cómo se está financiando esa empresa? Entonces, sabemos que una empresa se financia a través de dos únicas fuentes de financiación. A través de pasivos, ¿cierto? Que son los terceros, el costo de esos pasivos lo llamamos costo de la deuda, siempre y cuando tengan un costo financiero. Es que yo sobre esos pasivos tenga que pagar una tasa de interés. Cuando un banco me presta, pues me presta la plata, pero me cobra el arriendo de esa plata, me cobra una tasa de interés.
Por el otro lado, la otra financiación está de parte de los accionistas. Ellos también, digamos que prestan una plata al negocio, pero ellos esperan un retorno de su inversión, esperan dividendos, esperan rentabilidad. Entonces, esta participación del patrimonio, pues yo también la tengo que convertir en una tasa de interés. ¿Cuánto espera ese inversionista recibir por ese dinero que ha depositado en este proyecto y que en unos años va a empezar a ver pues los rendimientos, ¿cierto? Entonces, la tasa de descuento del proyecto, si yo ese proyecto solamente lo estoy financiando con deuda, pues la primera opción es que mi tasa de descuento solamente sea el costo de la deuda. Y ya vamos a ver cómo calculamos ese costo de la deuda. Si yo solamente financio mi proyecto con recursos de socios, entonces simplemente voy a empezar un negocio, me reúno con otras personas o yo solo tengo un capital o sola tengo un capital que he venido ahorrando y con ese dinero monto mi negocio. Entonces, aquí la única tasa de descuento sería esa tasa de rentabilidad que espera ese socio. Digamos que lo más común es que ustedes encuentren proyectos que están financiados una parte con deuda, con recursos de terceros, aquellos que nos cobran un interés, y otra parte con recursos de los propios inversionistas. En este caso, pues la tasa de descuento de ese proyecto será el costo promedio ponderado de capital, es decir, el resultado de ponderar ese costo de la deuda y ese costo del patrimonio para saber en general cuánto me cuestan los recursos que yo tengo aquí invertidos en esta empresa, ¿sí? Para llegar a ese costo promedio ponderado de capital o el famoso WACC, como lo conocemos, Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés, pues aquí nosotros vemos esta fórmula que realmente es una fórmula muy sencilla. ¿Qué datos debo de tener? Debo de tener la tasa de interés, que sería ese costo del patrimonio, ¿cierto? Y eso lo multiplico por la participación del patrimonio en el total de la financiación. ¿Cómo saco esa participación del patrimonio? Pues cojo el patrimonio y lo divido en el total de la financiación que tiene ese proyecto, que es todos los recursos del patrimonio, más todos esos pasivos que tienen un costo financiero. Entonces, acá simplemente estoy sacando cuánto participa el patrimonio en el total de esa financiación. Por el otro lado, debo calcular el costo de la deuda después de impuestos y ya les voy a explicar por qué después de impuestos y eso lo multiplico por su participación también, la deuda financiera sobre el total de la financiación, que sería patrimonio más deuda financiera. Es decir, si aquí la participación del patrimonio, por ejemplo, me da 60%, pues la participación de la deuda tendrá que ser obligatoriamente 40%. Estas dos participaciones tienen que sumar el 100% en ese total, porque nuestro total sería la inversión, todo lo que tenemos allá en el activo, ¿cierto? Y ese activo, pues una parte lo voy a financiar con deuda y de otra parte con patrimonio. Entonces, aquí nos vamos a concentrar es en determinar estas tasas de interés, de dónde saco ese costo del patrimonio y de dónde saco ese costo de la deuda después de impuestos. Vamos a arrancar entonces con el costo de la deuda. Ese costo de la deuda, pues hay dos caminos para poderlos calcular. El primero es si yo tengo conocimiento de todos los saldos de deuda que tiene la empresa. Si yo tengo ese conocimiento, entonces yo sé, por ejemplo, que a 31 de diciembre de 2022, la empresa o el proyecto tomó prestados 120 millones a una tasa del 12%, 35 millones a una tasa del 18% y 70 millones a una tasa del 16%. Si es así, digamos que es relativamente fácil. Yo conozco los saldos de deuda, saldo de capital que tiene cada una de esas deudas, conozco su tasa de interés. Aquí lo que tengo que hacer es promediar y ponderar, que realmente, pues, digamos que es sencillo. Vamos a tomar estos datos y vamos a hacer ese promedio ponderado de esas deudas. Voy a pasar aquí al Excel, pero que vean el Excel. Me confirman, por favor, que lo están viendo.
No, mi profe Rocío, no se ve. ¿No se ve el Excel? Bueno, voy a volver a dejar de compartir y vuelvo a compartir la pantalla para que me confirmen si ya ven el Excel. ¿En este momento lo ven? Correcto, mi profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, aquí he traído los datos, ¿cierto? De las deudas y la tasa de interés. Perfecto. Para sacar ese promedio ponderado, lo primero que tengo que hacer es conocer el total de la deuda. Entonces, aquí hago la sumatoria del total de la deuda y, bueno, voy a reescribir estos valores en millones, 120, 35 y 70. Este computador tiene al revés puntos y comas. Listo. Mi total de deuda es 255 millones con estas tasas de interés. Acá lo primero que voy a hacer es el porcentaje de participación de cada una de esas deudas en el total, pues, de esa financiación que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Pues tomamos cada una de las deudas y la dividimos en el total de endeudamiento para saber, pues, cuál es ese porcentaje de financiación de cada una de las deudas. Entonces, aquí tenemos que la primera deuda participa en el total de la financiación con terceros en el 53%, la siguiente en el 15,56% y la siguiente en el 31,11%. Una de sus deudas dividido el total de la deuda. Después, ¿qué hago? Cojo la tasa de interés, que ya la tengo allí, y la multiplico por participación de cada deuda. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo, esta tasa de interés del 12% participa en el 53% del total de la financiación. Entonces, cojo el 12% por el 53% para saber cuál es esa participación en el costo de la deuda total. Hago lo mismo para las otras dos deudas que poseo y al final, pues, hago la sumatoria de cada una de las participaciones de esa deuda. Acá, pues, es ese costo promedio ponderado de las deudas, dado que yo tengo en cuenta cada una de las deudas con su respectiva participación. Entonces, aquí diríamos que ese costo de la deuda es de 14,18%. ¿Cómo puedo saber si está bien o no está bien? Pues tengo que mirar aquí cuál es la deuda más pequeña, de otro lado, cuál es la deuda más alta y mi tasa, mi costo de la deuda, pues tendrá que estar en un rango entre el 12 y el 18%. No puede ser ni menor ni mayor. Si me da menor o mayor que ese rango, pues algo estoy haciendo mal, ¿cierto? En este caso nos da 14,18, lo cual significa que, digamos que estamos haciendo nuestro procedimiento bien. Aquí ya tenemos el costo de la deuda. ¿Por qué necesito saber el costo de la deuda después de impuestos? Ya ahorita cuando estemos aplicándolo en el ejemplo que les traje, que es de Alpina, les voy a explicar más a detalle por qué ese costo de la deuda lo debo tener en cuenta después de impuestos. Voy a pasarme de nuevo acá a la diapositiva y agradezco me confirmen si están viendo la diapositiva, porque me voy a estar cambiando del Excel a la diapositiva. Y aquí... Perfecto, se está viendo perfecto. Gracias. Y aquí vemos entonces el otro método, ¿cierto?, del cálculo del costo de la deuda. Este segundo método es el que ustedes tienen que aplicar allá en ese proyecto porque ya tenemos una empresa en marcha. Aquí nosotros no conocemos estos saldos, sino que tenemos que mirar cuáles son los costos financieros de la empresa y cuáles son los pasivos con costo financiero. En algunos casos hay que tener en cuenta los proveedores y esos proveedores me generan costo financiero. Si no me generan costo financiero los proveedores, pues seguramente tendré que tener en cuenta los saldos de deuda financiera, de obligaciones financieras. Entonces, vamos a empezar a realizar el ejemplo, como les digo, con el PIB. Acá tengo solamente un año los estados financieros. Voy a agrandar un poquito para que quizá lo vean un poco más claro ustedes allá.
Entonces, aquí tengo solamente 2021. Ustedes deberán hacerlo para cada año, pero ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Para hallar el costo de la deuda, ¿qué datos necesito yo? Según la fórmula me dice, busque cuáles son los costos financieros o los gastos financieros y fíjense que aquí tenemos esos gastos financieros. En este caso, a mí no me interesa el signo. Sí, yo ya sé que un gasto pues es negativo y digamos que este formato de los estados financieros me lo trae negativo. Yo solamente necesito saber cuál es el valor de esos gastos financieros. En este caso son 62.862 millones. Y me dice, traiga el total de los pasivos con costo financiero, ¿cierto? Ese dato lo vamos a traer por acá, total de deuda con costo financiero. Voy a ir a mirar primero cuál es esa deuda con costo financiero. ¿Dónde tengo la deuda? Pues la tengo en el pasivo, ¿cierto? Voy a mis estados financieros, miro los pasivos y miro cuál será la deuda que tengo. Aquí tengo, por ejemplo, créditos y préstamos no corrientes, es decir, créditos de largo plazo. Alpina tiene deudas por emisión de bonos, esos son títulos, valores de deuda privada que emiten las empresas, por lo cual también tiene que pagar una tasa de interés. Y por acá tienen otros pasivos que generan costo financiero, por el cual tengo que pagar intereses y son los créditos y préstamos de corto plazo o corrientes. Entonces, en el caso de Alpina, esta será la deuda financiera o los pasivos con costo financiero. Y aquí lo que tenemos que hacer es traer la sumatoria de esos pasivos con costo financiero. Ya identificamos cuáles son. Simplemente, pues los vamos a llevar allá a nuestra tablita. Ya teniendo los pasivos con costo financiero y teniendo los gastos financieros, aplicamos la fórmula, que será igual a esos gastos financieros dividido ese total de deuda que tiene Alpina. Fíjense que el costo de la deuda para una empresa es de tamaño muy bajo. Quizá con la empresa que ustedes estén trabajando, pues les va a dar mucho más alta que porque no es una empresa tan grande que no puede acceder a un costo de los recursos tan bajito. Aparte de eso, estas empresas en pandemia pudieron acceder a unas líneas de crédito muy, muy baratas, que son las líneas de redescuento, que normalmente no están abiertas para empresas de este calibre, porque estas líneas de redescuento solo es para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en pandemia sí se abrieron esas líneas de crédito a este tipo de empresas con unas tasas de interés muy, muy atractivas, muy bajas, pues para poder incentivar, digamos, el desempeño de estas empresas durante esos momentos, pues, de crisis. Entonces, aquí ya tenemos el costo de la deuda. ¿Por qué debemos aplicar el costo de la deuda después de impuestos? Fíjense que nosotros acá tenemos el impuesto de renta, ¿cierto? ¿Qué pasa con una empresa que tiene estos gastos financieros de 62.000 millones? Aquí tenemos la ganancia operativa, ¿cierto? Esa es la ganancia operacional, resultado pues de vender yogures, quesos, que es lo que hace Alpina, ¿cierto? Si esta empresa no tuviera estos gastos financieros, entonces tendría que pagar unos... Señor. Ya, qué pena. Es que habíamos visto que el Excel se había quedado como pegado, pero ya vi que refrescó. Ok, muchísimas gracias. Listo. Entonces, si no tuviéramos estos gastos financieros, fíjense que esta empresa tendría que pagar unos impuestos mucho más altos. Tengo esta ganancia operativa de 170.000 millones, más unos ingresos financieros de 12.000 millones. Y si yo no tuviera gasto financiero, si esta empresa no se financiara con deuda de terceros, pues su ganancia, digamos que antes de impuestos, sería aproximadamente 188.000 millones. Entonces yo tendría que pagar impuestos sobre estos 188.000 millones y no pagaría impuestos sobre 129.000 millones.
¿Qué significa eso? Que estos gastos financieros generan un alivio fiscal, ¿cierto? Son deducibles del impuesto de renta. Eso lo permite las normas colombianas, que todas las empresas puedan llevar aquí esos gastos financieros para que pues esa ganancia antes de impuestos sea mucho más bajita y por lo tanto paguen menos impuestos. Esa es la razón por la cual yo debo calcular el costo de la deuda después de impuestos. ¿Cuánto me ahorro yo? Aquí la tasa de impuestos para 2021, supongamos un 34% de tasa de impuesto de renta, pues yo lo que me voy a ahorrar es ese porcentaje que yo tenga que pagar en impuestos. En este caso, la tasa de interés real que pagaría esta empresa sería ese costo de la deuda por 1 menos esa tasa de impuestos vigente en el país, ¿cierto? Entonces, aquí, a ver, ¿por qué no nos funcionó? El costo de la deuda, aquí lo tenemos bien. Nos dieron muchos decimales, listo. Aquí, entonces, esa tasa de interés real que paga Alpina, fíjense que no es ni siquiera 5,45, sino que pasa a ser 3,60%. Es una tasa de interés realmente muy baja para este tipo de empresas. Recuerden que este costo de la deuda después de impuestos lo calculo con el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Listo. Ahí entonces tengo esa formulita para que la apliquen en ese costo de la deuda después de impuestos. Ya tengo el total de deuda con costo financiero y ahora me voy a traer el total del patrimonio. Acá simplemente voy a mis estados financieros y busco el lugar donde diga total patrimonio y me llevo ese total del patrimonio. Entonces, ya tengo varios de los datos que yo necesito para ir calculando mi costo promedio ponderado de capital. Déjenme, le agrando aquí a la letra para que ustedes allá puedan verlo más claramente. Ok, ya teniendo estos datos, ¿cierto? Yo ya tengo el total de deuda con costo financiero, tengo el total de patrimonio, yo ya sé cuál es el total de las inversiones en ese proyecto, que sería esta parte, patrimonio más deuda financiera, yo ya sé cuál es el total de la financiación. Ya puedo empezar a calcular la participación tanto del patrimonio como la participación de la deuda, como lo vemos aquí. Entonces, vamos a hacer eso de una vez. La participación de la deuda va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a esa deuda, ¿cierto? Dividido, abro paréntesis, la deuda más el patrimonio. Entonces, aquí ya voy a tener la participación de la deuda, la voy a expresar como porcentaje. La participación de la deuda sería 69,22% y ahora voy a calcular la participación del patrimonio. Sería igual a el patrimonio dividido, abro paréntesis, la deuda más el patrimonio, cierro paréntesis y aquí ya tengo mi participación del patrimonio. Yo les dije que la sumatoria de estos dos siempre nos debía dar 100%. Yo no sé si por acá abajito alcanzan a ver el Excel. Ahí tenemos la suma de ellas dos, pues obviamente nos da el 100%. ¿Qué sector es esta empresa? Necesitamos el sector para lo siguiente que vamos a hacer. Este es sector de alimentos, ¿cierto? Industrial. Es una industria y es una industria pues de alimentos. Entonces, también ya tenemos claro el sector de esta empresa Alpina. Listo, ya tenemos el costo de la deuda después de impuestos. Vamos a ponerlo aquí de algún color que resalte. Ya tenemos la participación de la deuda, ya tenemos la participación del patrimonio. Vámonos a la formulita, aquí estoy en el PowerPoint. Entonces, tengo este dato, costo de la deuda después de impuestos, ya tengo este paréntesis, que es la participación de la deuda, ya tengo este paréntesis, que es la participación del patrimonio. ¿Estamos viendo el PowerPoint?
No, ya está cargando, estoy anunciando que como que la señal está un poco Ok. demorada. Listo, ya Me voy a está. llevarla. Sí, me voy a llevar la fórmula para el otro lado, por lo que la señal está como un poco demorada para no estar pasando de un lado al otro. Entonces, voy a poner la fórmula por acá para que la puedan ver. Estoy en el Excel, no sé si estén viendo la fórmula en este momento. Estamos en el Excel, ya estaba pegando la fórmula. ¿Sí? ¿Ya podemos ver el Excel? Sí, en este momento ya estamos viendo el Excel, maestra. Ok. Entonces, gracias. Les decía, ya tenemos el costo de la deuda después de impuestos, que es 3.60. Este paréntesis es la participación del patrimonio, este de aquí arriba. También ya lo calculamos, la participación del patrimonio, 30.78. Y por el otro lado, la participación de la deuda también ya la calculé, que es esta de acá, 69.22. Nos falta esta fórmula. Tú nos puedes ayudar apagando tu cámara, a ver si de pronto... ¿Mejora? Bien, perfecto. Sí, Ya la apago. apagar tu cámara. Es que hasta ahorita ya veíamos el Excel, pero hasta ahora está cargando la fórmula. Entonces puedes apagar tu cámara para que fluya más la señal. Listo. Listo, ¿sí? Ok, entonces voy a recapitular. Aquí tenemos la fórmula, ¿ya la podemos ver? Sí, profe, ya la ¿Con los fórmula la daticos? Bien, perfecto. Entonces, costo del patrimonio no lo tenemos, es lo que nos falta calcular. Participación del patrimonio, que es patrimonio dividido patrimonio más deuda financiera, ya lo tenemos, 30.78. Costo de la deuda después de impuestos, ya la calculamos, ¿cierto? Y la participación de la deuda financiera, que está acá, también ya la calculamos, que es 69.22. Ahora vamos a proceder a calcular el costo del patrimonio. Me voy a ir al PowerPoint para que revisemos esa participación, ese costo del patrimonio, cómo lo vamos a calcular. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el PowerPoint en este momento? Sí, maestra, sí. Ok. Entonces, para calcular el costo del patrimonio, es decir, esa tasa de interés que el inversionista espera, ¿cierto?, recibir por participar en ese proyecto de inversión, pues tenemos esta fórmula que corresponde al modelo de valoración de activos. Ese modelo de valoración de activos lo que nos dice es, venga señor, usted como inversionista de una empresa, en este caso una empresa de alimentos que se llama Alpina, ¿cuál es la tasa de interés mínima que usted tiene que exigir por poner su plata ya en ese negocio? Entonces, este modelo lo que dice es, si usted no quiere arriesgar su platica, señor inversionista, usted puede llevar su inversión a un producto que sea libre de riesgo, ¿cierto? Que es lo que quiere decir RF, la tasa libre de riesgo o risk free. ¿Qué significa eso? ¿A dónde puedo llevar mi dinero? Por excelencia, digamos que esas inversiones libres de riesgo son inversiones en renta fija, quiere decir que yo desde el primer momento sé cuánto voy a recibir por esa inversión que yo voy a hacer. Desde el primer momento me dicen, mire, usted se va a ganar una tasa de interés de 10% efectiva anual. Es decir, que si yo meto 100 millones hoy, dentro de un año me van a devolver 110 millones. A eso obviamente hay que quitarle los impuestos que quita el gobierno, pues por esas ganancias que se tienen sobre esa inversión. En este momento, digamos, o a nivel general y a nivel mundial, pues esa tasa libre de riesgo está representada por los bonos del gobierno o todo lo que decimos bonos de deuda pública, de economías de mercado. En el caso de Colombia se llaman los TES, ¿cierto? Son esos títulos valores que emite el gobierno para financiarse y financiar pues sus actividades, aparte de pues otros métodos de financiación que tienen los estados. ¿Por qué seguro? Porque
Digamos que un gobierno no va a entrar en default tan fácilmente. Entrar en default es cuando un gobierno no puede cumplir con sus obligaciones, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Argentina y a Venezuela en Latinoamérica, que son gobiernos que tienen problemas económicos muy graves. Pero en el caso de Colombia o en el caso de economías avanzadas como Estados Unidos, pues esto no sucede. Entonces, si uno no quiere arriesgar su plata, va y pone su dinero en ese tipo de inversiones. Pero este no es el caso. La persona sí quiere invertir en una empresa, sí quiere invertir en un negocio, y cuando yo arriesgo mi dinero un poquito más, pues yo quiero un poco más de rentabilidad. Por eso, esta siguiente parte de la fórmula será la prima de riesgo. ¿Qué significa la prima de riesgo? Pues si yo voy a invertir en una empresa, no voy a quererme ganar el 10% o el 8% que me paga una tasa libre de riesgo o menos, sino que yo quiero un rendimiento adicional. ¿De qué depende ese rendimiento adicional? Este modelo lo que nos dice es, coja el rendimiento del mercado, ¿cierto? ¿Cuál es el rendimiento de las empresas a nivel general en un país? Y réstele la tasa libre de riesgo. Eso es lo que usted se va a ganar por encima de esa tasa libre de riesgo. Y además tenga en cuenta este beta, que es el riesgo que le ofrece la industria. Yo puedo estar en una industria mucho más riesgosa que otra. Yo puedo invertir en alimentos, es una industria de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos consumir alimentos para existir. Es decir, que si yo vendo quesos, que si yo vendo leche, pues esos son productos de primera necesidad que todos los días se consumen. Así haya guerra, así haya COVID, así haya cualquier situación, pues la comida siempre va a ser de primera necesidad. Entonces, son industrias que tienen bajo riesgo y que por lo tanto el precio de su acción a través del tiempo se mantiene. Cuando yo invierto en una industria de un alto riesgo, por ejemplo, como el sector de los hidrocarburos, si yo invierto en Ecopetrol, pues puede que en un año tenga muy buenas utilidades gracias a que compré esa acción, porque esa acción subió mucho de precio, porque ese año el precio del petróleo subió hasta 100 o 120 dólares, porque han habido épocas en que el barril del petróleo está en ese precio. Pero hay otras épocas, como en marzo de 2020, que el barril del petróleo cayó hasta 19 dólares, porque estábamos en la plena explosión de la pandemia y en Colombia, pues, hace que se resienta mucho ese precio del petróleo. Entonces, va a depender este beta, si es mayor que 1 o menor que 1, de qué tan volátil es el precio de la acción. ¿Qué significa? Ese beta es una medida de riesgo o volatilidad. Significa que si yo estoy ante un precio de una acción que varía mucho, puede que suba mucho, puede que baje mucho, como la de petróleo, voy a estar ante una industria donde el beta es mayor a 1, quiere decir que es un mercado riesgo, es una industria riesgosa. Si es una industria riesgosa, pues yo necesito tener una tasa de interés más alta como inversionista. Si ese beta es igual a 1, quiere decir que yo tengo un riesgo promedio de todas las industrias de ese país. Y si yo tengo un beta menor que 1, quiere decir que yo tengo una industria de bajo riesgo o estoy invirtiendo en una industria de bajo riesgo, como por ejemplo el tema de los alimentos, ¿cierto? O el tema, por ejemplo, también de todo lo que tiene que ver con aseo. Cuando hay crisis, la gente se preocupa por comprar ese tipo de productos. Entonces, allí tenemos digamos que ese concepto del beta aplicado a esa forma. Acá tenemos algo más, y es que cuando nosotros aplicamos ese beta a nuestro modelo de valoración de activos, tenemos que considerar ese beta con deuda, que es lo que significa este beta leverage o beta apalancado. Yo considero ese beta o ese riesgo en la industria, y ese riesgo de la industria se puede ver afectado por el nivel de deuda que tenga ese proyecto. Si es un proyecto con baja deuda, pues es un proyecto menos riesgoso. Entre más deuda tenga un proyecto de inversión, más va a depender de vender mucho más para poder cubrir esas obligaciones que si yo tengo un bajo riesgo. Entonces, esa fórmula que tenemos acá me dice
cuál es el riesgo adicional que tiene esa industria por el nivel de deuda que tiene. Entonces, tengo que coger ese beta, para hallar ese beta apalancado, tengo que coger el beta desapalancado, quiere decir el beta sin deuda, por 1 más el valor de la deuda financiera, que ya lo tenemos, dividido el patrimonio, que también ya sabemos cuál es, por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, aplicamos esta formulita para apalancar nuestro beta. ¿De dónde vamos a sacar todos estos datos? Estos datos nosotros no los sacamos del mercado colombiano porque a nivel general, pues el mercado colombiano, digamos que tiene unos valores muy inestables para aplicarlos a este modelo. Este rendimiento del mercado es la rentabilidad promedio de las empresas en un país. ¿De dónde saco esa rentabilidad promedio de las empresas de un país? Me remito a la bolsa de valores, busco el indicador bursátil, digamos, por excelencia de ese país. En el caso de Colombia es el Colcap, en el caso de España es el IBEX 35, en Estados Unidos está el Standard & Poor's 500, está el Dow Jones, está el Nasdaq. Son indicadores que agrupan un número de empresas determinado, las empresas más grandes y más representativas de esos países, y nos dice ese rendimiento del mercado, cuál es la rentabilidad promedio que alcanzó esa acción en el periodo de un año. De acuerdo con esa rentabilidad, pues yo ya me puedo dar una idea de qué tan rentables son los negocios en un país. Entonces, ese rendimiento del mercado y esa tasa libre de riesgo la vamos a tomar del mercado gringo. Y el beta, vamos a tomar el beta de los países en vías de desarrollo, ¿cierto? Y para eso, pues vamos a consultar una paginita en internet. Me voy a meter aquí a Google y vamos a dar Damodara. ¿Me confirman, por favor, si estamos todos ahí en la página? Pero estamos en lo que vemos es tu PowerPoint de costo del patrimonio. Bueno, estoy ahí en el... No sé si me regreso y vuelvo, estoy ya en internet. No, si quieres, por favor, puedes dejar de compartir o volver a compartir, a ver si de pronto. Vale, sí, sí. Voy mientras tanto también a dejarles ahí en el chat el link de la página a la que estoy ingresando para que me ayuden por favor a compartirlo. Y aquí estoy ingresando de nuevo, estoy compartiendo de nuevo mi pantalla. Listo, vemos tu pantalla. Y Okay. ya compartimos el link con los chicos. Vale, sí, señor, muchas gracias. Entonces, acá tenemos este link, que es el que ya les van a compartir, y aquí tenemos la página, realmente todo lo que les acabo de explicar, pues lo pueden consultar en esta página. Acá tenemos que ingresar a Data. Estando en Data, acá el tercer, digamos, ítem es Current Data, entramos allí. Y aquí en estos datos actuales es donde vamos a encontrar la información que necesitamos. Entonces, aquí ustedes deberán ver, dice retornos históricos de bonos y acciones, eso es lo que necesitamos, los bonos para la tasa libre de riesgo y de las acciones para el rendimiento del mercado. Y por aquí más abajito tenemos los betas apalancados y desapalancados por industria. Nosotros somos un mercado emergente, ¿cierto? Unos países en vías de desarrollo, entonces vamos a tomar el numeral 5. Voy a descargar los datos para que los podamos ver en Excel, más fácil, y ya dejamos de compartir acá en Internet. Estoy bajando los retornos históricos y de igual forma voy a bajar los betas de los mercados emergentes.
Bien, estoy acá abriendo el Excel. Bueno, voy a abrir el otro de una vez. Ok. ¿Me confirman si estamos viendo mi Excel? Sí, maestra. Estamos viendo el Excel. Gracias. Bien. Entonces, aquí voy a señalar estas dos columnas, la columna B y la columna D. En la columna B vamos a tener el rendimiento del mercado ORM. Ese rendimiento del mercado va a corresponder a los retornos históricos que se han tenido desde 1928 hasta 2022 de un indicador bursátil que en Estados Unidos se llama el Standard & Poor's 500. Entonces, fíjense que si yo hubiera invertido en 1928 10 millones de pesos, hubiera obtenido una rentabilidad del 43.81%. Habría sido una rentabilidad muy atractiva. Sin embargo, pues sabemos que 1929 fue la gran crisis financiera, la primera gran crisis financiera mundial, y ahí tenemos varios años de rendimientos negativos. Por otro lado, tenemos aquí en la columna de el rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Este rendimiento de los bonos es esa tasa que yo les digo fija, que en un país industrializado es mucho más bajito que en el nuestro, porque la razón de ser de esta tasa libre de riesgo es cubrirse de la inflación, y esos países pueden tener inflaciones por debajo del 1%. Entonces, dependiendo de la inflación, si en el país fue del 2, del 3%, pues la tasa libre de riesgo va a estar ligeramente por encima de esa inflación. Entonces, esta columna D sería la tasa libre de riesgo. Aquí ustedes pueden mirar pues a lo largo de la historia cómo se han comportado esas tasas de interés, cuando hemos tenido crisis, cuando hemos tenido unos mercados con un desarrollo pues de su mercado bursátil y de esas empresas bastante bueno. Y aquí lo que nos dice el modelo es que apliquemos el promedio de datos de los últimos 10 años. Fíjense que aquí tenemos 2013, 2012 y aquí tenemos estos datos, ¿cierto? 13.59 y 0.51 sería el promedio de los últimos 10 años. Yo aquí en las cifras que tengo de Alpina estoy trabajando con 2021, creo que es el último año que yo tengo, el que estamos calculando ese WACC. Entonces, para ello, pues vamos a tener que coger los 10 años desde 2021 hacia atrás para hallar ese promedio, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar cuáles son los datos que nosotros necesitamos para calcular el rendimiento del mercado promedio. 2022 no lo voy a tomar desde 2021 hasta 2012. Esos serían los 10 datos que yo voy a tomar para calcular ese promedio de la tasa. Entonces, dependiendo del año que yo esté analizando, pues voy a tomar estos años para calcular el promedio de ese rendimiento del mercado y asimismo para calcular el promedio de la tasa libre de riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para 2021, el promedio del rendimiento del mercado, tomando los datos desde 2021 hacia atrás a 2012, sería 16.98 y de la tasa de los bonos sería 2.59. Entonces voy a trasladar esos datos aquí a mi modelo. La tasa libre de riesgo sería 2.59% y el rendimiento del mercado sería 16.98%. Listo, ya tengo mi tasa libre de riesgo, ya tengo mi rendimiento del mercado y me falta el beta desapalancado de la industria. Acuérdense que dijimos que era pues un
un sector industrial, particularmente alimentos. Nos vamos a el Excel que descargamos de los betas, ¿cierto? De los países emergentes. Y aquí vamos a buscar un sector económico que esté relacionado pues con los alimentos. Vamos a mirar, esto está en inglés, si ustedes quieren pues lo pueden traducir a español antes de descargarlo o lo pueden traducir allá en línea y lo pueden ver en línea. Acá por ejemplo está este Food Processing, que sería el que podemos trabajar para el PINA y como les había dicho, pues este sector, digamos, es un sector de bajo riesgo porque tiene un beta por debajo de 1, es de 0.68. Para el caso de la empresa comercial que ustedes tienen, ¿cierto? Como es muy genérica, sabemos que es una empresa de comercio al por menor, pudieran trabajar, por acá hay algo que se llama retail general. Yo les sugiero que trabajen con esa para el caso de la empresa que ustedes están trabajando. La voy a señalar aquí en amarillo. En ese caso, el beta que ustedes tendrían que manejar para esa empresa, el beta desapalancado sería 0.59. ¿Listo? Yo voy a tomar el de Alpina, que dijimos que era 0.68, por acá arriba está, sí, 0.68. Lo voy a llevar a mi Excel y voy a calcular ahora el beta apalancado con la fórmula que yo les había dado. Acuérdense que ese beta apalancado es igual al beta desapalancado por 1 más deuda dividido patrimonio y eso por 1 menos la tasa de impuestos. Acá hay que tener mucho cuidado con estos paréntesis. Si yo ingreso mal los paréntesis, les va a dar mal esa fórmula. Entonces, va a ser igual al beta desapalancado por paréntesis, 1 más, acá va doble paréntesis, la deuda, el total de deuda dividido el patrimonio, cierro paréntesis y eso lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos. Por acá arriba teníamos la tasa de impuestos que es del 34%. Cierro, cierro y cierro 3 paréntesis y aquí tengo mi beta apalancada. Fíjense que Alpina tiene una participación de la deuda casi del 70%, tiene mucha deuda y poco patrimonio. Como tiene mucha deuda, pues ese beta apalancado pasa de ser 0.68 sin deuda a ser 1.69. Ahí se nos dispara el riesgo de esa industria. Y ya podemos calcular el costo del patrimonio. Aplicamos la fórmula que es igual a la tasa libre de riesgo más, abro paréntesis, rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo, cierro paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por el beta apalancado. Ahí tenemos entonces una tasa de interés esperada de ese inversionista del 26.90%. Y este es el último datico que nos faltaba para poder calcular el WACC, ¿cierto? Ya tenemos los demás datos, que son todos los que tenemos en azul, y ya con esos datos podemos proceder a aplicar esta fórmula del WACC. Entonces, vamos a aplicar. Aquí vamos a decir igual a ese costo del patrimonio por la participación del patrimonio, que es 30.78, más el costo de la deuda después de impuestos, que es un costo de la deuda baja, por la participación de la deuda, que es 69.22. Y aquí, fíjense que a pesar de que el inversionista tiene una tasa de retorno tan alta, que es del 26.90%, pues el costo de la deuda quedan 10.77 porque la participación de este patrimonio es baja y la participación de la deuda, que tiene una tasa de interés muy bajita, pues es muchísimo mayor. Aquí tendría entonces el costo promedio ponderado de capital. Esta es la tasa de descuento que yo debo aplicar a ese proyecto de inversión. ¿Listo? Con esa tasa de descuento
es que voy a tomar esos flujos de caja futuros y los voy a traer a valor presente para determinar BPN, para determinar TIR, para determinar todos los métodos de decisión financiera que tenemos allí. Recuerden diligenciar, por favor, la asistencia y pues déjenme saber si tenemos preguntas para proceder a responder a sus inquietudes. Profe, hubo un par de preguntas al inicio de la sesión. Una anónima y la otra de Angeli Benítez. Bueno, voy a revisar entonces las preguntas. Déjenme ver por acá. Salen las publicadas, profe. Sí, señor. Listo, voy a verlas. Entonces, publicadas. Veámoslas por acá. No me subir, no las puedo ver. No las alcanzo a ver. Una pregunta dice, ¿cómo saco ese costo de patrimonio y la otra y el costo después de deuda? Ok, si fueron al comienzo, creo que a lo largo del TAC pues se solucionaron esas dos preguntas. ¿Cómo sacamos el costo de la deuda? Explicamos los dos métodos. El que ustedes tienen que aplicar para su proyecto es el segundo método, donde cogen el total de costos financieros y lo dividen en el total de la deuda financiera, tal cual y como lo aplicamos en el ejemplo. Y el costo del patrimonio, pues lo aplican con el modelo de valoración de activos que también lo explicamos. Creo que lo desarrollamos a lo largo de esta sesión. Cualquier duda, de todas maneras, recuerden que pueden ampliar la información con sus tutores y con sus tutores, de igual forma, pues ya van a ver los métodos de decisión financiera. Esta grabación se las estaremos haciendo llegar aproximadamente el lunes a través de sus tutores para que estén pendientes, por favor, y puedan solicitar a ellos la grabación. No sé si tengamos alguna otra duda. No. Que si ese procedimiento se Bien, pues si no tenemos... Señor, no te escuché, Hugo, qué pena. Pregunta una chica, profe. ¿Ese procedimiento debemos hacer para la segunda entrega? Sí, sí, Susana. Ese procedimiento se debe hacer para la segunda entrega. Aquí está el paso a paso cómo lo debemos hacer. Deben coger pues esas cifras que ustedes ya trabajaron. Bueno, no las han trabajado, pero ya tienen proyectado todo. En el primer tab explicamos, digamos, las cifras que ustedes tienen allá, explicamos dónde están las proyecciones para que se remitan ese tab si de pronto no han tenido oportunidad de verlo. Y de ahí, pues ya ustedes aplican el procedimiento. Adicional a este procedimiento, en la segunda entrega, tienen que calcular los métodos de decisión financiera. Lady dice, ¿el beta desapalancado para el comercio al por mayor es el mismo para todos los años o solo para 2023? Lady, pueden tomar ese beta desapalancado que es para comercio al por menor en el sector que ustedes están manejando, ese mismo. Pueden trabajar ese mismo para todos los periodos. Sí, Diana por acá dice, para la realización de la segunda entrega, debemos trabajar con los valores que nos dan en el archivo de Excel. Sí, Diana, esa es la empresa en la que ustedes tienen que replicar este modelo que se acabó de explicar. Entonces, ya tienen el beta desapalancado para que trabajen con ese mismo beta que dimos hoy acá y pues aplicar este procedimiento, identificar
el valor de deuda financiera, identificar el valor de patrimonio y aplicar ese procedimiento. Creo que no tenemos más preguntas. La de Diana era la última. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación y como les digo, cualquier duda adicional, pues con sus tutores van a poder resolver. Una feliz noche para todos y nos vemos en el próximo TAP dentro de 15 días.